Géminis, bienvenido a tu lectura semanal del 28 al 3 de noviembre, 28 de octubre al 3 de noviembre y ¡felicidades! Fuiste el segundo video más visto en la semana, por eso está siendo publicado el día de hoy, así que espero lo hayas disfrutado y continúa entonces compartiendo este video para que vuelva a ser el video más visto la próxima semana y vuelvas a ser publicado dentro del grupo de los primeros. Soy J y estás aquí en mi canal J Tarot. Recuerda siempre suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios cuéntame de ti, déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Cayó la carta de la semana, así es que vamos a ver cuáles son tus energías principales para esta semana. Géminis, te sale la carta de la totalidad y esta carta te está hablando a ti de que vas a poder recibir ayuda de parte del universo, de parte de amistades, de parte de personas que has tenido a tu alrededor. Va a ser una semana muy linda para ti, llena de mucha luz y de mucho apoyo. Vas a poder tener entonces a tu lado la ayuda que has estado necesitando tal vez para encontrar una respuesta a algún problema, para poder saber qué decisión tomar, qué camino seguir. Y mira a estas personas aquí, qué lindas, apoyándose los unos a las otras mientras están guindados de este aparato aquí. Así es que eso es lo que definitivamente vas a tener esta semana: apoyo, ayuda. Dice que des ese salto de fe, que confíes en que las personas que están a tu alrededor te van a apoyar, que te abras más en cuanto a tus energías y que empieces a disfrutar del todo, de la totalidad de tu vida, de tu alegría y de las cosas que tienes a tu alrededor, mi guerrero de Géminis. No estés preocupándote ni estés pensando en negatividad. Abre tu mente y confía en que las personas que están a tu alrededor o que van a estar llegando a tu vida durante la próxima semana lo están haciendo porque están siendo enviadas de parte de Dios, de parte de esos seres queridos en los cuales tú crees. Una semana en donde vas a cerrar capítulos, donde te vas a abrir a cosas nuevas. Una semana donde definitivamente van a haber cambios que te van a hacer salir de tu zona de confort, cambios que te van a ayudar a ti a poder ver la vida desde otro punto de vista. Para algunos de ustedes estos cambios tal vez tengan que ver con una nueva rutina de ejercicios, tengan que ver con hacer una dieta, con simplemente cambiar una rutina de algo que estabas haciendo de una forma monótona. Así es que preparados porque esta semana para ustedes, guerreros de Géminis, la carta de la totalidad te da energías positivas, te habla de apoyo que vas a estar recibiendo de parte de personas que pueden estar entrando por primera vez en tu vida. Y allí te están diciendo confía en estas personas que van a llegar en tu camino porque están siendo guiados de parte del universo para apoyarte y para ayudarte. Recuerda que al final vamos a tener una pregunta interactiva, así es que quédate conmigo. Y también durante toda esta lectura de trabajo que vamos a ver y amor para ti y tu familia, es la carta que te sale en estos instantes con el 9 de bastos. Habla de que algunos de ustedes están parándose firme después de algún tipo de situación difícil con respecto a su familia. Puede ser, guerreros de Géminis, que tenga que ver con una situación en donde tuviste algún conflicto o alguna batalla con familiares, o escuchaste de algún tipo de conflicto o batalla de tus familiares alrededor tuyo. Esto puede afectarte a ti directamente o indirectamente con tus familiares. Pero habla aquí de que definitivamente la persona que está siendo afectada va a salir victoriosa, herida, pero victoriosa. Así que te habla de que en tu familia si hay algún tipo de situaciones de conflictos o de celos o de que tal vez sientes que no te quieren apoyar, todas esas situaciones y energías van a cambiar durante esta semana porque tú sales vencedor, pero sí va a sufrir un poquito tal vez tu corazoncito. Así que mis Géminis, mucho cuidado con esa situación en la familia. Y cuando yo veo la familia, yo estoy viendo entonces es tu grupo familiar, tu núcleo. Estoy viendo tus padres, tus primos, tus hermanos. Porque luego vamos a ver a tu pareja cuando estás en una relación. Así que eso es lo que me indica acá. Mira, me está llegando otro mensaje. Para algunos de ustedes, su familia está incompleta en estos momentos. Falta alguien en tu familia. Puede faltar una persona que ha sido desaparecida, una persona que se ha extraviado, puede faltar una persona que simplemente se ha desconectado de ustedes y dijo, a mi familia no me comunico más con ellos. Y esto me está hablando, ahora que iba a tirarte otra carta,
Me dicen tus guías, J, dile a Géminis que su familia va a estar completa. Y puedes durante esta semana estar recibiendo noticias importantes de un familiar que pudo haberse alejado, y este alejamiento de tu familiar pudo haber sido voluntario o involuntario. Pero esa persona te va a dar noticias esta semana. Para algunos de ustedes podría estar incluso hasta apareciendo este familiar, reconciliándose este familiar con ustedes si han estado teniendo conflictos con su familia. ¿Y escucharon al perrito ladrar? El perrito de los vecinos. Me están diciendo también de que preste atención a eso. Podría ser que algunos de ustedes han perdido una mascota y esa mascota podría estar apareciendo esta semana. Me mantienen al tanto. Dejen los comentarios ahí. Mira, tus amistades. Te sale la carta del 9 de copas. Algunos de ustedes, mira, yo te indiqué de tus amistades de que vas a tener grupos nuevos de amistades y te sale esta carta diciéndote en el sector de amistades de tus amigos de que tus sueños se van a hacer realidad. ¿Y qué clase de sueños se podrían hacer realidad con tus amigos? Podría indicarte de que finalmente te aceptan, te comprenden, entienden por qué tú actúas de cierta manera. Podría indicarte también de que llegan nuevas personas a tu círculo de amistad. Y para algunos de ustedes me están diciendo que de ese nuevo grupo de amistades que ustedes van a tener, mis Géminis, puede salir alguien con la cual tú vas a tener una conexión y podrías estar teniendo algún tipo de relación amorosa. Esta semana muy atentos porque vas a conocer a una persona nueva, puede ser un grupo de amistades o una persona diferente también, con la cual vas a sentir atracción y esa persona se va a fijar en ti también. Así que atentos, Géminis, buenas noticias para aquellos que tienen grupos de amistades nuevos o que van a formar parte de nuevos grupos de amistades, porque ahí podría surgir un romance. En tu trabajo para esta semana, vamos a ver cuál es el mensaje que va a estar sucediendo para ti en tu trabajo. Vamos a quedarnos con esta carta. Esta era la primera, así que nos vamos a quedar con la primera. Te sale la carta de la sacerdotisa. Mira, me están diciendo tus guías espirituales que para algunos de ustedes durante esta semana podrían estar teniendo algún tipo de revelaciones espirituales, revelaciones con respecto a sus creencias. Podrías estar conociendo una persona que puede estar llegando a predicar o puede estar llegando a hablarte acerca de algo que tenga que ver con religión o con algo de espiritualidad. Podría ser tú esta persona que está conversando con otros seres, pero aquí esta carta de la sacerdotisa te habla de una gran intuición espiritual, de una conexión con lo divino también, me están diciendo tus guías. Algunos de ustedes podrían empezar a tener interés en lecturas del tarot, o podrías ya estar haciendo lecturas del tarot también, o podrías estar conociendo algo acerca de sanaciones. Algo que tenga que ver con la espiritualidad dentro de esta semana va a ser muy importante en tu trabajo. Puede que por eso te está saliendo eso en este instante, porque algunos de ustedes tal vez sean tarotistas o otra vez tengan algún tipo de conocimiento espiritual y te están diciendo de que estás en el camino correcto. O tal vez tengas solamente ese interés de hacerlo y te dicen, sí, tienes ese don, tienes esa habilidad espiritual, tienes esa conexión con lo divino y tienes que empezar a desarrollarla. Busca maneras de que tengas a alguien que pueda ser un maestro y que pueda darte entonces instrucciones de cómo hacer eso más adelante en tu vida. Así que atentos porque el camino espiritual va a estar muy marcado. Mira, tengo que decirte lo otro que llegó a mi mente también de parte de tus guías espirituales y me dijeron que puede que alguien llegue a tu trabajo. Y tal vez tú no tengas nada que tu trabajo no tenga nada que ver con espiritualidad ni con ningún tipo de creencia religiosa, pero va a llegar alguien a tu trabajo o escucharás de alguien en tu trabajo tal vez que esté con esas intenciones de predicar acerca de cualquier religión o acerca de cualquier de estos tipos holísticos, de meditación, de reiki, de yoga, pero alguien va a estar hablando de cosas espirituales alrededor de tu trabajo y eso puede que te llame la atención o puede también que en alguna ocasión tú digas, pero ¿por qué vienen aquí a hablarnos de eso? Eso es lo que va a estar pasando a tu alrededor. Si estás buscando empleo, Géminis, ¿cuál es el mensaje para ti? Si estás buscando empleo, ¡uy! La carta de los enamorados. Géminis, te va a salir una oportunidad que viene del cielo. Y parece que esta oportunidad te va a llegar a ti por medio de personas que tú conoces, porque esta carta de los enamorados me habla de oportunidades de trabajo que llegan a ti por parte de amistades. Recuerden, mis guerreros, que yo recibo mensajes de parte de sus guías espirituales. Yo no les doy el mensaje literal de la carta.
Por eso es que si algunos de ustedes conocen de esto dirán que esa carta no significa eso. Lo que pasa es que yo recibo mensajes de una manera intuitiva de parte de sus guías espirituales. Conecto con ustedes, con la mayoría. Así que preparados porque les va a llegar una oportunidad de trabajo durante esta semana por medio de una amistad. Es alguien que conoces o podría ser incluso tal vez tu pareja que te va a decir, oye, ¿sabes qué? Mira, que están buscando a alguien como tú en tal lugar. Aplica. O alguien que te conoce ve tu hoja de vida y diga, ay, mira, pero si es Géminis. Ay, claro que sí, vamos a llamarlo. Hay que llamar a Géminis porque es lo máximo. Con esa energía también estoy viendo como que se cierra un engranaje en la vida de ustedes de una manera general. Por eso les digo siempre que se queden hasta el final. Si ya tienes trabajo y te fuiste, te vas a perder entonces este momento en el que te voy a hablar de una energía que acabo de recibir. Hablan de un engranaje que finalmente encaja. Hablan de una situación que finalmente se ajusta y se arregla para tu vida. Que te estás quitando energías y cosas negativas tal vez con respecto a tu familia que te estaban bloqueando situaciones positivas para ti y bendiciones en tu vida. Que esta semana vas a recibir grandes noticias y que el universo te está preparando. Dios, lo que tú creas, te está preparando para que tú recibas una gran sorpresa y una gran bendición. Así que atentos, Géminis, preparados. Por eso les digo que siempre se queden conmigo porque a pesar de que cada una de estas cartas ya están marcadas para algo en particular, como en este instante puedes recibir algún mensaje también adicional. Mira, esta carta cayó para la siguiente posición, que en esta lectura es para la pareja. Si estás saliendo con alguien o si estás casado o estás en una relación y te sale la carta de la muerte. Pero en esta ocasión, con todas estas cartas que están aquí a tu alrededor, me están indicando tus guías que el mensaje para ti es de que tu relación en estos instantes va a empezar a tomar un giro. Se va a transformar, va a cambiar de una manera negativa hacia algo más positivo. Va a haber sanación. Y eso con este aspecto, con esta carta de la familia, también podemos relacionarlo un poco con tu relación, porque te están indicando de que heridas, batallas, situaciones de dificultad terminan. Y se transforma esa energía en algo positivo. No se va a transformar la energía de positivo a negativo, así que si ustedes están bien con su pareja, no se estresen, todo bien. Pero muy atento, transformaciones esta semana que podrás estar notando en tu pareja, Géminis, que podrás decir, oye, pero mira que mi pareja ahora sí me habla, o vieras que mi pareja me pregunta, toda esta semana me invitó a cenar, o almorzamos juntos, o cenamos, me preparó comida en la casa. Puede ser el hombre o la mujer, independientemente del género. Ustedes, el mensaje que reciben es que van a encontrar un gran cambio de parte de su pareja, que no lo duden, que no siembren semillas de duda, ni que permitas que gente venenosa te diga, ay, no, así que no vayas de tu trabajo a estar contando nada, porque gente venenosa te va a decir, ay, sí, seguro que estás saliendo con alguien, o a lo mejor tiene remordimiento. No te dejes llenar la cabeza de ¡pup! Si estás buscando pareja, la carta que sale para ti. La carta del sol, Géminis. Oh my God. Preparados. Y se me pone la piel de gallina. Ay, ay, ay. No sé si lo pueden llegar a ver. Ahí está. Géminis, esta semana conoces a una persona importante. Una persona muy importante. Esta persona podría querer llegar a tener una familia contigo. Vas a conocer a alguien que tiene posibilidades de ser tu alma gemela. Posibilidades, pero esta persona que vas a conocer va a brillar. Brilla por sí misma. Puede ser una persona reconocida, puede ser una persona pues que sea famosa. Puede ser una persona que simplemente tenga una gran atracción, que cada vez que camina por algún lugar, todo el mundo se le tiene que quedar mirando. ¡Wow, wow, wow! Gran semana. Algunos de ustedes podrían estar conociendo a alguien que está viajando. Esta persona que vas a estar conociendo, Géminis, esta semana, es una persona que está llegando a tu país o a tu ciudad de viaje. Puede que esté allí temporalmente o puede que esté allí tal vez hasta diciembre para celebrar las fiestas. Pero es una persona que vas a conocer que es viajera. ¡Wow! Con la cual hay grandes posibilidades de llegar a tener una familia. Qué linda esta carta para ustedes, wow. Mis guerreros, recuerden que si ustedes, guerreros de Géminis, quieren llegar a ser los primeros
en ser publicados la próxima semana, pues tienes que ser el video más visto. Así que te invito a que compartas este video con tus amistades, con tus seres queridos. Diles que se suscriban y que vean el video hasta el final para que de esa manera entonces este video sea el más visto y sea el primero en ser publicado. Los números de la suerte para ti: tienes el 8, el 3, el 83, tienes el 5 y el 6, 56. Esos son los números que te dan. Si tú quieres cambiarlos, pues tienes todo el derecho de hacerlo. Si te gusta, digamos que el 38, lo puedes hacer. Utiliza el número que resuenen contigo, pero el que te dan aquí es el 83 y el 56. Tu día de la suerte para esta semana, mis guerreros de Géminis, va a ser el día jueves. Así es que muy atentos porque el día jueves estarás recibiendo noticias positivas. Vamos a pasar con la pregunta interactiva. Te explico cómo es. Tú haces una pregunta de sí o no. ¿Me conviene este trabajo? ¿Me conviene cambiar de auto? Yo te voy a sacar dos cartas, la opción A y la opción B. Tú tomas la carta que quieras, yo la volteo y te digo si la respuesta es sí o no. Si quieres, en estos instantes puedes poner pausa, piensa en tu pregunta y luego regresas acá. Voy a revelarlas. La opción A para ti te dice que no, con la carta de la torre. Es un no definitivo. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un no, con la carta del Rey de Bastos, que te indica de que este no tú lo puedes transformar en un sí más adelante, así que atentos. En pantalla te estoy dejando videos que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que visites mi página web y puedas conocer las diferentes consultas privadas que ofrezco. Excelente lectura para ti. Felicidades por ser uno de los primeros videos en ser publicado. Te decreto mucha luz y progreso.